Los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron cuestionados por Agustín Carstens, director general del Banco de Pagos Internacionales. Trump podrán hacer que la vida de los bancos centrales sea mucho más difícil, advirtió Agustín Carstens, director del Banco Internacional de Pagos. En un movimiento que ha sacudido los mercados, el poderoso banquero mexicano Agustín Carstens ha lanzado una feroz crítica contra los aranceles de Donald Trump, señalando su devastador impacto en el crecimiento, el empleo y la inflación. Pero lo que realmente ha causado un terremoto en el sector financiero es su estrategia para proteger el oro mexicano y poner en jaque a los bancos estadounidenses que buscan imponer su dominio en la región. ¿Estamos ante el inicio de una guerra económica entre México y Wall Street? Comenta la palabra banquero mexicano si apoyas el movimiento de Agustín Carstens. No olvides suscribirte y darle a like. I think it's very difficult to make the case that tariffs are an adequate instrument. No matter what the goal is, and one of the things that there is not much clarity is what the ultimate goals of the tariffs are. Señaló que la medida comercial atenta contra distintos rubros económicos. I would say in an objective, unquestionable way, is that tariffs are not good for growth. They're not good for employment. They're not good for inflation. Durante su participación en la Chapultepec Conference, Carstens consideró que es temprano para tener detalles de una eventual imposición de aranceles. At this stage, it's very early to know which products, how big the tariffs are, what is the timely, what is the conditionality. Con uno, Eduardo Ruiz. En particular, dijo, crea presión para mantener los ajustes políticos flojos para sostener el crecimiento económico frente a unos fundamentos débiles. Durante su conferencia magistral en el Conference Chapultepec, dijo que esta receta política precisamente está completamente equivocada y así el exsecretario de Hacienda y Crédito Público alertó de un lento crecimiento en la productividad en la mayoría de los países de América, excepto para Estados Unidos. Agregó que los factores detrás de este problema son la insuficiente inversión en la infraestructura, educación y tecnología. Bueno, pues muy buenos días. Tengan ustedes, siempre un placer estar aquí en mi alma mater, el ITAM. Saludo al rector Alejandro, al presidente vigente y presidente electa de la asociación. Entonces, bueno, pues es un gusto poder tener esta conversación con ustedes. Como el secretario de Hacienda pues ya les dio realmente una parte muy, digamos, yo diría que el escenario de fondo, ¿no? Digamos, el escenario más completo de la economía mexicana. Yo me voy a concentrar en pues la materia propia del Banco de México, que es el abatimiento de la inflación. Como ustedes saben, el Banco de México, como institución autónoma, tiene un mandato que indica que la prioridad de esta institución es precisamente mantener una inflación baja y estable, ¿no? Y bueno, pues realmente nosotros hemos avanzado bastante en este proceso, en varias dimensiones, y es un poco lo que les quiero mostrar pues en esta presentación, ¿no? Una parte muy importante es que el Banco de México busca, si bien es cierto que nuestro mandato exclusivo y prioritario es abatir la inflación, pues el Banco de México trata de llevar a cabo esta función y cumplir con este objetivo de la manera más eficiente posible. ¿Y por qué usamos ese calificativo eficiente? Bueno, pues porque debe de darse al menor costo en términos de actividad económica. Entonces, para eso realmente lo que se necesita es que se esté, por decirlo así, bien arraigada el proceso de estabilización de precios. Y yo creo que ya estamos ahí, si no es que muy cerca. Obviamente esto toma tiempo,
hay que ir adquiriendo esa credibilidad y yo creo que con los hechos se ha venido adquiriendo esa credibilidad. Y eso pues se ha mostrado no únicamente en el hecho de que la inflación ha bajado en su nivel, pero también se ha reducido la volatilidad misma de la inflación y la persistencia de la misma. Por otro lado, como bien sabemos, pues muchas de las decisiones en economía se toman con base en expectativas. Entonces también es muy importante tener expectativas bien ancladas y sobre todo desde nuestro punto de vista cerca de, o si no, en el nivel en el cual el Banco de México ha anunciado que es nuestro objetivo, que es una inflación de 3% más menos 1%, ¿no? Por otro lado, también en la medida en que se va adquiriendo esa credibilidad, pues las primas de riesgo que están implícitas en las tasas de interés pues deben de ir abatiéndose de tal manera que precisamente la inflación más baja y estable pues beneficie más a la economía a través de un canal primordial que es el nivel de las tasas de interés y no nada más en el corto plazo, tasas de corto plazo, sino tasas de largo plazo, porque realmente pues las tasas que más influyen sobre el crecimiento económico son las de mediano y largo plazo. Entonces, de hecho, también es importante que se vayan desarrollando los mercados financieros de mediano y largo plazo. Y por otro lado, también es muy importante que la economía tenga la capacidad de enfrentar cambios en precios relativos sin que esos cambios induzcan o contaminen el proceso de formación de precios en toda la economía. Sabemos bien que la inflación pues, es un incremento generalizado y sostenido de los precios. Ahora, es natural que en la economía en todo momento haya cambios en precios relativos. Hay mercados muy específicos, esos se tienen que ajustar y si por razones específicas de algunos mercados tienen que cambiarse esos precios relativos, se tiene que poder hacer sin que eso alimente un proceso de dinámica de inflación. Hay algunos precios relativos que son muy importantes, por ejemplo, de alimentos, por ejemplo, el de los energéticos. También un precio relativo muy importante es el tipo de cambio, que es el precio relativo entre la moneda nacional y la moneda extranjera. Entonces, lo que es importante es que esos precios relativos puedan jugar su papel equilibrador, que mejoren la asignación de recursos y que generen mayor bienestar sin que se transmitan a presiones inflacionarias. Entonces, digamos, yo diría que ese sería un poco un mundo ideal o más completo desde el punto de vista de alcanzar una economía con una inflación estable de manera sostenible y que de esa manera también se propicien las mejores condiciones para el crecimiento. Digamos, es bien sabido, ustedes lo saben, que la inflación baja y estable es una condición necesaria pero no suficiente para un crecimiento económico más acelerado. Gran parte de lo que habló el secretario son muchas de las otras medidas o de las otras acciones que se deben implementar para estimular el crecimiento, ¿no? Entonces quisiera un poco mostrarles evidencia pues, de este proceso que hemos tenido en arraigar, por decirlo así, un ambiente de baja inflación en México. Aquí se ve pues claramente cómo después de la autonomía en 1994, después de que de alguna manera se superó la parte más álgida de la crisis de 94, pues realmente cambió completamente el comportamiento de la inflación. En términos más técnicos, pues se pasó de un proceso
no estacionario a uno estacionario. Y eso es fundamental para ir anclando las expectativas. Obviamente aquí la escala es engañosa, pero es, bueno, obviamente es cierta, ¿no? Obviamente todavía hay cierta volatilidad, pero no se termina de apreciar todo el avance que hemos tenido. Como ya dije, una parte muy importante es que las expectativas de inflación estén bien ancladas. Ahora, una cosa es que la expectativa para los siguientes 3 meses o siguiente año estén bien ancladas, otra es de que para los siguientes años estén ancladas. El Banco de México hacemos encuestas y tenemos ya una serie bastante larga sobre las expectativas de inflación para los siguientes 4 años, y aquí en la lámina del lado izquierdo se ve cómo están claramente bien ancladas estas expectativas y de hecho cómo más recientemente ha venido convergiendo al objetivo del Banco de México del 3%. También la dispersión de las expectativas de la inflación pues ha venido cayendo, lo cual quiere decir que pues hay más consenso sobre el anclaje, digamos, de la inflación en el país. Ahora uno puede decir, bueno, pues los analistas igual no siempre son atinados, realmente el trabajo de pronosticar es muy inclemente, entonces uno podría decir, bueno, ¿qué otra alternativa hay? Bueno, pues la otra alternativa es ver cuáles son las expectativas de inflación que se reflejan en el mercado. Y tenemos manera de medirlo porque en México ya desde hace bastante tiempo se emiten títulos a largo plazo a tasa nominal y a tasa real. Entonces la diferencia implica una compensación por inflación, la cual se puede desagregar en expectativas de inflación de largo plazo y en la prima inflacionaria. Y aquí se ve claramente cómo la expectativa de inflación también está anclada a nivel muy cercano a la que les mostré en el nivel anterior, alrededor de 3.2%. La prima de riesgo se ha venido cayendo, de hecho ahorita es negativa, y eso no necesariamente, digamos, eso quiere decir que hay otros factores como el efecto de la política monetaria internacional, sobre todo los países avanzados, que se ha dedicado a comprimir precisamente las primas de riesgo y posiblemente eso más adelante tenga algún cambio. Pero en general lo que se puede ver es que claramente las expectativas están bien ancladas. Estas son expectativas a 10 años. El otro tema importante, como ya dije, es de que la inflación se pueda mantener relativamente constante a pesar de los cambios en precios relativos. Y bueno, pues aquí en México tenemos precios relativos que son particularmente volátiles. Por ejemplo, un componente muy importante que son los productos agropecuarios, pues tienen una volatilidad impresionante. Eso se ve en la lámina del lado derecho. En la gráfica del lado derecho se ve esa gran volatilidad de los precios agropecuarios y a pesar de eso, pues la inflación se mantiene relativamente bien comportada y eso obviamente también se demuestra en la lámina del lado izquierdo, nada más en la parte del lado derecho como que se hace un zoom. Y lo mismo se puede decir de otro precio relativo muy importante que es el tipo de cambio, ¿no? Aquí se ve como antes, digamos, de que entráramos en el proceso de una inflación estacionaria, ¿no? La correlación entre la inflación y el tipo de cambio, pues era prácticamente de 1, ¿no? Y a partir de la autonomía, a partir de que el Banco de México tomó una política de objetivos de inflación, pues realmente la correlación o el pass-through, la transmisión, digamos, de movimientos del tipo de cambio a la inflación, pues ha sido realmente muy, muy baja, ¿no? Esto se debe, pues, fundamentalmente
a que se ha logrado a través de la autonomía, pues realmente, primero tener una institución dentro del Estado que esté completamente abocada a mantener una inflación baja y estable. Y para eso la clave, y eso es una receta muy fácil de decirla, pero muy difícil de implementarla, pero México tomó acertadamente ese paso, es prohibirle al Banco de México darle crédito al gobierno federal, ¿no? Realmente ese es el valor de la autonomía y eso era lo que pues obviamente le daba una dominancia fiscal al proceso inflacionario, ¿no? Entonces eso pues, nos ha permitido, entre otras cosas, que las correlaciones que se daban antes de manera muy perversa, que sobre todo era déficit fiscal alto, mayor creación monetaria, mayores devaluaciones, esas devaluaciones se retroalimentaban creando más déficit y entramos en esas espirales perversas, pues realmente ese proceso ya se hizo ya se rompió ese proceso y la realidad es de que ya la inflación pues está más que nada respondiendo a factores monetarios internos. Obviamente también hay influencia de factores externos. Para eso se usa la política monetaria, para tratar de neutralizar esos factores y ciertamente pues el gran reto que tiene el Banco de México hoy en día es precisamente pues cómo lidiar con esos factores externos que están afectando todo el sector nominal de la economía mexicana. Ahora, ¿por qué es importante la estabilidad de precios? Bueno, ya lo dije que en términos generales, pues porque realmente afecta sobre todo la asignación de recursos, ¿no? Sin ser esta una lista exhaustiva, realmente pues una inflación elevada e incierta pues dificulta las decisiones de largo plazo como de inversión y ahorro, tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico precisamente porque afecta a la inversión y el ahorro, hace que la intermediación financiera sea mucho más cara y menos eficiente, ¿no? Y sobre todo, pues sí, erosiona el poder adquisitivo de la moneda y de los ingresos y de las pensiones, y en ese sentido también tiene un efecto muy perverso sobre la distribución del ingreso, y de hecho pues, se dice que la inflación es el impuesto más regresivo que existe, ¿no? Entonces, sí es muy importante ir abatiendo la inflación. Aquí también tenemos cierta evidencia. Aquí vemos pues la relación de alguna manera inversa entre la inflación y el crecimiento económico, sobre todo en la lámina del lado derecho, en las partes sombreadas se ve cómo en la época en que hubo mayor inflación hubo caídas muy importantes en el PIB. Obviamente hay otros factores que determinan el PIB, como recientemente ahí se ve en 2009 una caída importante en el PIB por la crisis financiera internacional, que no tuvo un impacto significativo en la inflación, pero ahí también se ve el valor precisamente de tener una política monetaria autónoma. Ahora, aquí esta lámina es muy importante. Aquí lo que se hace es es básicamente analizar eventos de diferentes crisis en la cual hubo una depreciación importante del tipo de cambio. Se compara la crisis de 94 con la de 2008. En ambas crisis tuvimos un impacto similar sobre el PIB. Si ustedes ven las rayas amarillas en ambos eventos no es muy diferente. Nada más que en la crisis, a partir de 2008, el impacto sobre la inflación
fue relativamente pequeño y el impacto sobre la pobreza también fue bastante chico. Ahora simplemente vean lo que pasó en el año de 94. Entonces la inflación aumentó muchísimo y pues la pobreza también aumentó bastante. Entonces esto mismo hace que, por decirlo así, la protección que una inflación baja y estable le da a los ingresos de las familias que están en los deciles más bajos es un fenómeno bien importante, ese grado de protección que le da el tener un entorno inflacionario bajo control. También tenemos que, obviamente, con inflación baja y estable, pues los salarios contractuales tienden a aumentar en términos reales. En el lado izquierdo se tiene una serie desde 1988. Obviamente hay una parte donde hubo caídas bien importantes en los salarios reales, ¿no? Pero esos fueron sobre todo en los años de inflaciones en los cuales las cuales fueron altas. En la lámina del lado derecho lo que hacemos es sacar precisamente esa correlación entre salarios reales con inflación, pero aquí estamos haciendo un zoom para analizar qué es lo que pasa cuando la inflación está debajo de 5%. Y se ve que si la inflación está por debajo de 5%, todas las observaciones que se tienen, la gran mayoría, están en el lado positivo, ¿no? Entonces eso quiere decir que con una inflación baja y estable, la posibilidad de que crezcan los salarios reales es mucho más alta y es un proceso que está en marcha. Aquí, pues básicamente se ve precisamente la importancia de haber roto la dominancia fiscal. Se ve como antes de la autonomía del banco, pues realmente el comportamiento de inflación era un mapeo casi exacto del balance fiscal. Ahora puede haber cierto déficit, como ahorita lo estamos teniendo, pero eso no está afectando a la inflación. ¿Por qué? Porque el gobierno federal tiene que financiar eso de otra manera, lo tiene que financiar en los mercados y si no hay estabilidad financiera, pues también es difícil financiarlo de manera sostenible, ¿no? Obviamente esto ha dado una caída muy importante en las tasas de interés. Ahorita tenemos una tasa de interés pues también históricamente bajas, la de CETES a 28 días, de hecho está incluso por debajo de la tasa de referencia del Banco de México, que es de 3.25. Ahora, no nada más el nivel es importante, sino también lo que les decía, el hecho de que se pueda hacer una curva de plazo en el país y de que pueda haber financiamientos a más plazo, ¿no? Que sea financiamiento más estable y que eso obviamente permita mejor el desarrollo de proyectos de inversión como de infraestructura, por ejemplo, de vivienda, etcétera. Y esta gráfica para mí es bien interesante. Aquí básicamente estamos viendo, en la lámina del lado izquierdo se está mostrando cómo ha venido progresando la curva de rendimientos del gobierno federal. Pues realmente aquí se ve, por ejemplo, en 1986, y de hecho esto nos podríamos ido más para atrás, pero realmente el gobierno se podía financiar solo a un mes a una tasa de por arriba del 80%. Y ahora ya nos podemos financiar en el mercado local hasta 30 años a tasas por debajo todas del 10%. Y de hecho, pues la máxima ahorita está alrededor de 8%, ¿no? Sí tenemos una curva empinada, las tasas de más corto plazo están a 3%, la de 30 años pues está, no sé, por ahí del entre 7%, ¿no? Entre 7 y 8%. Esto es bien importante porque esto quiere decir que el mismo gobierno se puede financiar a más plazo
y a partir de aquí se pueden derivar financiamientos a más plazo. Por eso las empresas pueden emitir bonos a más plazo, porque hay un precio de referencia. Los proyectos de inversión se pueden financiar, porque son proyectos a largo plazo, entonces lo ideal es de que haya financiamiento también en ese plazo. Entonces, la creación de esta curva es fundamental, es fundamental. Por otro lado, también uno puede sacar una estimación de cuál es el plazo promedio de la deuda del gobierno. Aquí en el año 2000, ya no nos fuimos más para atrás, el plazo promedio pues era de menos de 2 años. De hecho, por ahí después de la crisis del 94, pues yo creo que era de menos de 6 meses el plazo promedio de la deuda. Ahorita el plazo promedio de la deuda del gobierno federal es de 8 años, ¿no? Entonces también lo que le ayuda al gobierno es aprovechar las tasas bajas, ¿no? Amarrar bajos costos de financiamiento, ¿no? Y de esa manera pues tener mucho mayor estabilidad financiera. Si bien es cierto que en México pues todavía nos falta mucho por avanzar en términos de la penetración del financiamiento al sector privado no financiero, pues ha venido progresando. Aquí se ve cómo ha venido creciendo tanto a las empresas y a los hogares, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera también este entorno pues realmente se ha canalizado a proyectos y actividades incluso en el consumo que ayudan a estimular el crecimiento económico. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿por qué tanta preocupación hay o cómo ha cambiado la preocupación de la gente, ¿no?, sobre el manejo de la inflación y sobre la política monetaria? Y aquí también otra vez, a través de las encuestas que hace el Banco de México, tenemos ya una serie relativamente larga en las cuales les preguntamos a analistas diferentes factores que pueden obstaculizar el crecimiento económico. Y aquí los que son realmente muchos factores, pero me gustaría destacar 3 y 4, los cuales todos están asociados con el proceso de precios nominales de la economía y de la inflación. Tenemos primero en rojo los factores relacionados a la inflación y la política monetaria, la disponibilidad de financiamiento interno, después el costo del financiamiento, el aumento en los costos salariales, etcétera. Esos son los 4 principales puntos que aquí estoy graficando. Si ustedes ven desde 1999 a la fecha, pues ya la participación que tienen son menor a 5%. O sea, hay muchos otros factores que les preocupa a los analistas que están inhibiendo el crecimiento económico. No son los factores nominales, ¿no? De hecho, si ven el de la política monetaria, pues es realmente muy pequeño, ¿no? Realmente es algún despistado ahí que existe que piensa que la política monetaria no está contribuyendo al crecimiento económico. Pero realmente, pues este es el resultado que uno quisiera, ¿no? Que la política monetaria no se convierta en un obstáculo al crecimiento económico. Ahora me gustaría hacer un comentario muy breve sobre la coyuntura, ¿no? Realmente, como seguramente ya dijo el secretario de Hacienda, pues estamos enfrentando un entorno externo muy complicado. Realmente la crisis financiera global no se ha terminado de superar. Eso ha generado mucha volatilidad en los mercados financieros. De alguna manera la crisis ha venido transitando de primero Estados Unidos a Europa, ahora algunos países emergentes, sin que plenamente se haya resuelto eso en países incluso como Estados Unidos. Entonces eso ha creado un ambiente externo complicado, ¿no?
que en el caso del país se ha reflejado en choques sobre el tipo de cambio. Sobre todo hay tres fenómenos importantes que están afectando la volatilidad del tipo de cambio. Uno es la caída en el precio del petróleo y en general de todas las mercancías básicas. Dos, el bajo crecimiento de la economía mundial. Un dato muy ilustrativo de este ambiente que estamos viviendo es que en el año 2015 fue el primer año después de 2009 en que el volumen del comercio internacional a nivel mundial cayó, ¿no? Y el tercer factor es las posturas monetarias disparejas que se están siguiendo ahorita y muy en particular el hecho de que la Reserva Federal ha empezado a contraer su política monetaria, ¿no? De una política extremadamente laxa, pues la ha empezado a normalizar, ¿no? Y obviamente esos son los factores que están afectando al tipo de cambio. Más recientemente ha sido todos los eventos relacionados con China, pero también hay que recordarnos que recientemente el Federal Reserve aumentó sus tasas de interés. Ahora, si bien hemos visto que el tipo de cambio ha tenido un traspaso muy bajo a la inflación, pues también uno no se puede confiar que eso vaya a ser siempre. Y sí es muy importante que el Banco Central mande señales de que sí nos importa que el valor de la moneda nacional siga una trayectoria ordenada y que el ajuste que se tenga que dar sea gradual y ordenado. No hay duda de que el tipo de cambio real en México se tuvo que haber depreciado. ¿Por qué? Porque precisamente por todos estos choques externos negativos. Para eso sirve la flotación del tipo de cambio, para que se dé ese ajuste en el tipo de cambio real y facilite el ajuste de los choques externos. Los choques externos, como digo, una menor demanda mundial, un precio del petróleo más barato, y un financiamiento más caro. Todo eso son choques reales que se tienen que reflejar en el tipo de cambio real y eso va a facilitar que esos choques se reflejen de menor medida sobre la actividad económica nacional, ¿no? Ahora, en ese sentido, el Banco de México ha tenido que mandar señales de que sí nos preocupa el nivel del tipo de cambio. Para eso también tuvimos que subir tasas de interés y junto con la Secretaría de Hacienda hemos intervenido en el mercado cambiario de manera gradual, de manera prudente, para darle orden al tipo de cambio. Y esto lo hemos tenido que hacer a pesar de que todos los determinantes tradicionales de la inflación pues están en orden. Realmente hemos tenido que subir tasas, es decir, en ausencia de este entorno externo complicado, pues realmente difícilmente podríamos justificar un aumento en las tasas de interés. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha del producto negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que México está creciendo, si bien sí estamos creciendo más que en otros países, pues estamos creciendo por debajo de nuestro potencial. Tenemos la inflación más baja en la historia. Ayer la sacó el INEGI, más bien fue 2.13%. La inflación más baja desde que se tiene el Índice Nacional de Precios al Consumidor Nacional, digamos, porque antes la inflación se medía a través del índice de precios al mayoreo nada más de la Ciudad de México. Tenemos las expectativas de inflación bien ancladas. Realmente pues no hay, desde el punto de vista interno, no habría razón para haber afectado las tasas de interés. Pero el balance que tenemos que guardar con los factores externos, pues hizo que la Junta de Gobierno del Banco de México pues decidiera que fuera oportuno seguir el proceso de aumento de tasas de interés del Federal, un proceso que,
lo vamos a tener que ir evaluando reunión por reunión, pero donde el mensaje importante que el Banco de México quiso mandar es que sí nos preocupa el nivel del tipo de cambio. Aquí de alguna manera se ve lo que acabo de decir, la inflación está a niveles históricamente bajos, estamos en el límite prácticamente del rango inferior de nuestra banda. Realmente hemos tenido un comportamiento de la inflación muy favorable, sobre todo lo que es la inflación no subyacente ha caído de manera muy significativa. En la no subyacente están sobre todo los precios agropecuarios, esos siguen teniendo una gran volatilidad, pero también están los precios de energéticos y ahí es donde ha habido una caída muy importante como resultado de la reforma estructural. Las reformas estructurales se han reflejado fundamentalmente en precios y por otro lado también en la subyacente, ahí tenemos todos los demás productos, sobre todo ahí en servicios hemos tenido una contribución muy importante de los precios de las telecomunicaciones como resultado de las reformas estructurales. Entonces, las reformas estructurales son los que nos han ayudado también a mantener esta inflación tan baja. Lo cual quiere decir que pues, había muchas distorsiones de precios en la economía y esas distorsiones se han venido corrigiendo. Pero bueno, como les decía, pues todavía tenemos una brecha del producto negativo, está creciendo México por debajo de su potencial, ¿no? Y realmente, pues lo que hizo que tuviéramos que ajustar la política, pues era precisamente el hecho que la Reserva Federal hizo el ajuste de su moneda, ¿no? Entonces ya no les voy a aburrir con más detalles. Me voy a las conclusiones, pues realmente creo que México ha avanzado mucho en el proceso de tener una inflación baja y estable. Creo que se ha logrado el objetivo de que la preocupación sobre la inflación no distorsione las decisiones en economía. En ese sentido, sí, el Banco de México, ciertamente con la cooperación y la buena coordinación con el gobierno federal, ha logrado un entorno nominal adecuado para promover más inversión en el país. Y realmente el gran reto es cómo podemos seguir avanzando en mantener este esquema de inflaciones bajas. Esas obviamente para el Banco de México son muy buenas, pero a nivel más global, más de toda la nación, pues lo que es importante es tener estabilidad financiera con un crecimiento más acelerado. La parte de estabilidad financiera pues, creo que la hemos venido construyendo bien a través de la política monetaria, a través de la fortaleza del sistema financiero, de una política fiscal prudente. La parte de crecimiento es donde necesitamos un poco más de impulso, pero las acciones que nos van a llevar allá ya se legislaron y hay que implementarlas, que son las reformas estructurales. Entonces yo pienso que poco a poco México va a ir avanzando en esa dirección, en la cual si ahorita pensamos algo que no debería ser tan difícil y que estamos acostumbrados que fuera la normalidad, ¿no?, de poder tener simultáneamente equilibrio financiero con un crecimiento acelerado. Ahorita prácticamente ningún país del mundo lo está teniendo. México está cerca de lograrlo. Muchas gracias.